Buenas tardes compañeros, mi nombre es Emanuel Salvador Almanza Hernández y voy a hablar sobre la medición de la discapacidad y su importancia para la política pública en México. Para empezar, la discapacidad se ha vuelto una dimensión relevante en las agendas de salud pública y desarrollo social debido a las transformaciones como el aumento de la longevidad, los avances médicos y tecnológicos, y la persistencia de enfermedades prevenibles o accidentes. En este contexto, no solo se requiere atención médica especializada, sino también intervenciones incluyentes que garanticen los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad. Este grupo de población enfrenta múltiples formas de exclusión social, por lo que es esencial contar con herramientas precisas de medición que permitan diseñar políticas públicas adecuadas y efectivas. Por eso es importante la necesidad de información precisa. Uno de los principales desafíos en México ha sido la falta de una fuente completa y confiable de información estadística sobre la discapacidad. A pesar de que el país ha realizado censos y encuestas con preguntas relacionadas al tema, no existe aún una medición estándar y comparable internacionalmente. La discapacidad es un fenómeno complejo que no solo depende de una condición médica, sino también de factores sociales, económicos y ambientales. Por eso, medirla requiere más que solo contar personas, implica entender cómo y en qué medida estas personas enfrentan limitaciones en su vida diaria. La propuesta del Grupo Washington. Ante estas dificultades, la Organización de las Naciones Unidas promovió la creación del Grupo Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, cuyo propósito es mejorar la medición internacional de la discapacidad en censos y encuestas nacionales. Este grupo diseñó un cuestionario corto basado en la Clasificación Internacional de Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo no es solo diagnosticar enfermedades, sino identificar limitaciones funcionales que puedan afectar la vida independiente o la integración social de las personas. El cuestionario está formado por 6 dominios de funcionamiento básico. El primero es ver, incluso con lentes. El segundo es oír, incluso con aparato auditivo. El tercero es caminar o subir a escaleras. El cuarto, recordar o concentrarse. El quinto, cuidarse a sí mismo como bañarse o vestirse, es decir, ser autónomo. El sexto es comunicarse, entender o ser entendido. Cada pregunta tiene 4 niveles de respuesta: ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad o no puedo hacerlo. Una persona se considera con discapacidad si responde mucha dificultad o no puedo hacerlo, en al menos uno de esos dominios. ¿Por qué es importante este enfoque? Porque permite medir la discapacidad de forma estandarizada y comparable entre países, centrándose en el grado de limitación funcional más que en la causa médica. Esto ayuda a detectar desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la educación o al empleo, y así promover la igualdad de oportunidades. Comparación con instrumentos utilizados aquí en México. En México, tanto el Censo de Población y Vivienda 2010 como la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del 2014 han incluido preguntas sobre discapacidad, pero su enfoque difiere del Grupo Washington. Algunas diferencias. Las preguntas mexicanas cambian el orden y la redacción de los temas. Se introducen categorías como limitación mental o problemas emocionales o mentales, que no están en la propuesta del Grupo Washington. En lugar de medir la severidad, se pregunta por la causa de la discapacidad, como enfermedad, accidente, edad, etc., lo cual puede introducir sesgos y confusión. Estas diferencias dificultan la comparación internacional y reducen la calidad de la información para políticas públicas. El impacto de las diferencias metodológicas. Bueno, los resultados del censo 2010 muestran diferencias de hasta 37% entre los cuestionarios básico y ampliado. Estas variaciones reflejan la sensibilidad del tema y cómo pequeñas diferencias en el diseño del cuestionario pueden afectar mucho las cifras finales. Esto pone en evidencia la necesidad de estandarizar la medición y de realizar pruebas piloto y evaluaciones metodológicas rigurosas antes de aplicar los instrumentos de forma masiva. Las recomendaciones: para mejorar la calidad de los datos y avanzar hacia una verdadera inclusión de las personas con discapacidad, se recomienda adoptar plenamente la metodología del Grupo Washington, incluyendo los 6 dominios y la escala de severidad. Evitar preguntas sobre causas como por accidente o por enfermedad, que pueden inducir a errores de interpretación. Incorporar variables como la edad de inicio de la discapacidad, su duración
y si fue diagnosticada y si hay seguimiento médico. Estas medidas permitirán una mejor comprensión del fenómeno y una planificación más efectiva de políticas públicas. Finalmente, mi conclusión es que la medición de la discapacidad no es una cuestión técnica, sino también un acto de justicia social. Contar con información confiable y comparable es fundamental para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, promover su inclusión y reducir la desigualdad. México ha avanzado en el reconocimiento del tema, pero todavía necesita alinearse con los estándares internacionales para así cumplir plenamente con sus compromisos legales y éticos, tanto a nivel nacional como internacional. Sin más, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente cierre de semestre. Gracias.